Cuando un ser querido se va, nos quedamos con un montón de amor que no tiene a dónde ser dirigido. Hoy nos acompaña Estefanía Villalobos, tanatóloga especialista en cuidados al final de la vida, quien ha dedicado su carrera a iluminar el camino en los momentos más oscuros del ser humano. Tenemos un sistema de creencias, ¿no? Que es como una estructura sólida. Cuando estamos en un proceso de enfermedad terminal, esa estructura gigante que hemos levantado a lo largo de nuestras vidas, ¡pah! Desde Cusco, ciudad de profunda espiritualidad, Estefanía acompaña a personas y familias en sus procesos de muerte y duelo, transformando el concepto del final de la vida bajo su lema Transición, donde convergen luz y oscuridad. El no saber qué hay después, qué hay de ese otro lado y creer que te viene algo terrible, te genera como ese terror y ansiedad. Lo fascinante de Estefanía es su capacidad para habitar mundos aparentemente opuestos. Mientras guía a otros en el umbral entre la vida y la muerte, también dirige una agencia de modelos y abraza con devoción su rol como madre de una hermosa niña. Hoy exploraremos con ella esta danza entre la fragilidad y la fortaleza, entre el duelo y la celebración, entre lo profundo y lo cotidiano de la existencia humana. Y cuando tú has acompañado a estas personas en sus últimos momentos, ¿qué lecciones de vida te han dado ellos a ti como para compartir? Bienvenida, Tefa. Gracias por estar acá. Bueno, yo ya hice una pequeña introducción. Tú eres tanatóloga, pero esta es una palabra que no es muy conocida. Entonces me gustaría que nos expliques desde tu punto de vista o desde la parte de diccionario qué es la tanatología y cómo así tú decidiste ser tanatóloga. Ay, gracias, Pam. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá y poder hablar de algo que considero tan importante y que si existe un hecho universal es que todos vamos a partir en algún momento. Todos nacemos, todos nacemos y todos nos vamos. Y qué mejor que poder estar preparados de alguna forma, ¿no? Y educarnos al respecto. Entonces, bueno, la tanatología es la disciplina que se encarga de estudiar la muerte de manera integral. Okay. Desde todas las aristas, ¿no? Desde la parte de acompañar a un paciente en etapa terminal en su proceso de fenecer, que es una palabra que me gusta mucho, que es nacer y fenecer, pero también acompañar a la familia en el proceso de duelo, ¿no? Porque no todo acaba ahí, sino hay mucho que empieza y hay todo un proceso en el que tenemos que trabajar con la familia, ¿no? Claro. Y trabajar en este proceso adaptativo, porque el duelo viene de dolor, que tiene que ver es como una pelea, es como un combate. Esa es la etimología del duelo. Okay. Y es un proceso adaptativo en el que la persona que perdió a su ser querido tiene que aprender, a reaprender a vivir sin la presencia física de este ser amado. Total. Que es difícil, es complicado. Yo quiero hacer acá un paréntesis. Estefanía y yo, las dos hemos perdido a nuestras mamás, las dos las hemos perdido de cáncer y las dos hemos sido hijas únicas, entonces locura, sí. La relación que teníamos con nuestra mamá era demasiado fuerte, tanto tú con la tuya como yo con la mía, ¿no? Y claro, de hecho, en el caso del cáncer yo creo que hay como de alguna manera un duelo anticipado o una preparación, exacto. ¿no? O sea, hay una como tú sobre todo los tipos de cáncer que han tenido nuestras mamás, que eran unos cánceres ya terminales, ¿no? Entonces, qué importante. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, saber de este tema antes, porque yo medio que lo aprendí a la guerra en el momento, y creo que fue algo que también te pasó a ti, ¿no? O sea, sí. Creo que tú decidiste empezar a investigar un poco sobre la tanatología a raíz de la muerte de tu mamá, ¿o me equivoco? De hecho, ya era un tema que me causaba mucha curiosidad. Okay. De hecho, desde chiquita he tenido como muertes muy cercanas. Yo a los 18 años casi me muero. He tenido familiares que han fallecido, que yo los tuve que encontrar. O sea, ha estado como rondando. Entonces yo crecí teniendo muchas preguntas al respecto, ¿no? Okay. Y estando en un colegio católico era como, ay, sí, tu abuelita es un angelito. Y era como, ya, pero yo quiero saber más, ¿no? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más sucede en este proceso? Y bueno, sí, de hecho cuando sucedió todo el proceso de enfermedad de mi mamá, también fue un poco que en la guerra me tocó aprender y había muchas herramientas que me hubiesen encantado poder tener en ese momento que, claro, lamentablemente no las tenía. Y que son las que vamos a compartir ahora, ¿no? Exacto, y sí, o sea, durante todo ese proceso tenía también muchas preguntas. Ahí empecé a leer un montón, que imagino que también te habrá pasado.
empecé a averiguar un poco más, ¿no? O sea, cómo realmente puedo sacar provecho a esta experiencia que, si bien es cierto, es completamente dura y dolorosa, confusa y terrible, pero también está cargado de mucha belleza. ¿Por qué? Porque hay mucha vulnerabilidad. Estás acompañando a un ser humano en el momento más vulnerable de su existencia. O sea, está como desnudando el alma frente a ti. Entonces, hay cosas muy lindas que se pueden sacar de ese proceso. Y aparte de lo lindo que puedes sacar de uno, estar con uno de tus seres más queridos hasta el último día de su vida. Exacto. Yo creo que eso es algo que no tiene precio, ¿no? Es un honor. O sea, poder acompañarlos hasta que cierren los ojitos. Y dos, la cantidad de aprendizajes que te deja este proceso de muerte, ¿no? Yo siempre, cuando hablo con mis amigos, comento, yo siempre digo, hay 3 grandes aprendizajes o 3 grandes lecciones que me dejó mi mamá, ¿no? Y que dentro de estas lecciones es, 1, piensa en tu vejez hoy, ¿no? O sea, no esperes a ser mayor como para preocuparte y ahora de qué vivo y ahora me empiezo a cuidar y ahora recién hago ejercicio. No, o sea, empecemos desde hoy. 2, y esto fue un tema porque, bueno, la enfermedad de mi mamá fue o sea, hicimos un tratamiento muy costoso y se nos acabó su pensión, mis ahorros, hicimos una rifa, hicimos 1000 cosas. Entonces, mi segundo aprendizaje fue no pongas todos los huevos en una sola canasta, o sea, tengamos varias fuentes de ingreso para que en algún momento, junto con piensa en tu vejez hoy, en tu vejez tengas esa tranquilidad monetaria que también es importante cuando atraviesas un proceso terminal. Y la última lección que me dejó mi mamá era la salud es lo más importante, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a César y a mí, a mi esposo, a tomar un seguro internacional para los chicos y para mí, para que estemos cubiertos ante cualquier emergencia. Nos vamos al mejor hospital del mundo porque es parte de este programa y te quita esa presión, esa ansiedad, que muchas veces también, que en mi caso personal, creo que ese fue un detonante que medio que aceleró un poco la muerte de mi mamá, porque ella sentía culpa de todos los gastos que se estaban dando, ¿no? Entonces, yo creo que también, y tú nos vas a explicar un poco esto, ya no es solamente el duelo para el de afuera, porque claro, una vez leí, ¿no? Aprende a soltar a tus muertos, porque decían, cuando una persona se muere, tú eres el que no quiere que se muere, porque tú lo vas a extrañar, porque tú lo necesitas a tu lado, porque tú quieres verlo todos los días. La persona que se fue ya está tranquila, feliz. Está feliz, claro. En otro ambiente, relajada, sin dolor, en el caso que lo hubiese habido. Eres tú, ¿no? Entonces, viene a ser como un poco egoísta también, ¿no? El no soltar a tu muerto, por decirlo así. No sé qué opinas tú. Bueno, has hecho cosas súper interesantes. Quiero empezar por una cosita que ahí decías, el tema de prepararse, ¿no? Y pasa que damos la vida por sentado. Es como la muerte es un tema tan tabú y nos causa terror siquiera pensar en eso. Sí. Y yo pienso, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con este cuerpo físico, ¿no? Y creemos que no hay nada más allá de eso. Entonces, el no saber qué hay después, qué hay de ese otro lado y creer que te viene algo terrible, te genera como ese terror y ansiedad, ¿no? Sí, claro. Que es como ese pavor a la incertidumbre, a lo desconocido. Una de las cosas que trato de promover con la tanatología es aprender a estar cómodo con la incertidumbre. Aprender a estar cómodo con no saber, porque muchas veces no tenemos las respuestas. Entonces, en el proceso de fenecer de un paciente, tratamos eso, ¿no? Porque me preguntan, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando me vaya? ¿Y qué va a pasar después? Y es como, no sabemos. Y puede ser algo, sí, algo que no te puede gustar, pero como también puede ser algo maravilloso. Entonces vamos a enfocarnos por allá, vamos a ir por este lado, ¿no? Entonces, el hecho de ser conscientes de la finitud de nuestros cuerpos y de todos los seres que habitan esta tierra, nos lleva a una mayor conciencia de dónde estamos, de qué estamos haciendo aquí y ahora, ¿no? Te da como una mayor coherencia y presencia de cuál es tu lugar en este plano, ¿no? Claro. Entonces, eso te permite vivir mejor. Y como tú dices, prepararte, cuidarte y también en el plano emocional, aprender a pedir perdón, aprender a hacer las paces con tus seres queridos, porque nada es para siempre. O sea, todo está en constante cambio y movimiento. Hay muchas cosas que se quieren decir, que no se terminaron de decir. Todas las veces quisiste pedir perdón y por ahí no lo hiciste. Y cuando esta persona fallece, al final
ya no puedes. Uf, la culpa y el remordimiento es muy grande, ¿no? Entonces es mejor hacerlo ahora. Y eso es algo que el concepto de la muerte me enseñó, ¿no? Como aprender a tomar acción en el momento, no dejar las cosas para después. Eso no quiere decir que vas a vivir con un miedo constante de que se van a morir todos. Claro, no. O estar así como, no sé, claro, no controlando voy a pelear todo. con nadie porque claro, o me voy a preparar porque mañana me puedo morir. No, tampoco así, pero tenerlo en conciencia, ¿no? Como encontrar un balance. Claro, yo creo que es normalizar la muerte. Sí. Normalizarla. O sea, Exacto. porque incluso la palabra muerte a la gente le asusta. Exacto. Cuando, ¿no? Y era lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, ay, mi abuelito, ay, es un angelito. No, tu abuelito se murió. O sea, Exacto. no debería sonar como, ¡oh! Porque es algo natural. Es algo Exacto. natural, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también es como enseñarle a la gente a que no se escandalicen con la palabra morir, muerte, ¿no? Que no es que, ay, pasó mejor vida, es un angelito, se fue al cielo, ¿no? Las cosas como son, Exacto. obviamente con respeto, porque no es tampoco un tema de burla, pero es una realidad que todos deberíamos como interiorizar no es tan mal decir se murió, ¿no? Exacto. No sé, creo. Sí, no, yo opino lo mismo. Y de hecho, por ejemplo, con un paciente terminal, una vez que acepta que médicamente ya no hay nada más por hacer, es cuando empieza el verdadero trabajo, ¿no? El hecho de que la persona acepte y pueda admitir y reconocer, ok, voy a partir, o sea, te abre una puerta enorme para poder realmente tomar las riendas de lo que va a ser el final de tu vida. Porque si tú estás en negación, estás viviendo una realidad que no es. Claro. Que es normal, la negación es parte del proceso. Ya, y cuando tú has acompañado a estas personas en sus últimos momentos, ¿qué lecciones de vida te han dado ellos a ti como para compartir? Porque suele suceder sobre todo con personas mayores, ¿no? Que siempre les gusta compartir sus conocimientos, su experiencia. ¿Te han dejado a ti alguna lección de vida como, qué chévere saber esto de esta persona y lo quiero compartir, fuera del tema de la tanatología como tal, ¿no? Sino algo que te haya impactado, que se te haya quedado en el recuerdo como, qué bonito mensaje, lo quiero compartir con el mundo? Uf, es que han sido un montón. Hay un montón de aprendizaje. Yo siento que las personas que están prontas a partir es como que están con un piecito en esta realidad, pero un piecito también en estos campos sutiles de los que yo creo. Y que está llena de mucho conocimiento y mucha sabiduría, ¿no? Yo creo que una de ellas, y es lo que veo que se repite en casi todos los casos, es el aprender a decir te amo. Y poder decir lo que realmente sentimos, porque muchas veces nos contenemos, sobre todo, y lo veo mucho, ¿sabes?, en hombres mayores, porque son, no sé, por otra generación, tal vez como que no tuvieron las herramientas para poder expresar sus emociones. Es un tema generacional, me imagino. Pero creo que una de las cosas de las que más se terminan arrepintiendo es eso, no haber pedido perdón, no haber podido como ser vulnerables de manera emocional. Y sí, es algo que lo veo bastante y digo, wow, o sea, acá hay mucho que aprender, ¿no? Y eso es en el caso de la persona que va a fallecer. Pero en el caso de las personas que tú has ayudado ya después de con el duelo, ¿cómo tú detectas cuando una persona está pasando un duelo normal, o sea, propio de que obviamente perdiste un familiar, un ser querido, o cuando es que una persona ya requiere como un poquito más de ayuda profesional? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de esa diferencia? Porque, claro, una cosa es estar triste y otra cosa es estar encerrada en tu cuarto, deprimido, con la luz apagada, escuchando, no sé, Guns N' Roses, ¿no? Me invento. O sea, ¿cómo identificas tú esos patrones de esta persona necesita ayuda? Ya. Hay muchas diferencias, ¿no? Existe el duelo saludable, digamos, es un duelo sano, que se lleva de una manera como tranquila. Y hay otro duelo que es el duelo patológico, que obviamente requiere atención, probablemente hasta de un psicólogo. O sea, cuando ya hay casos que no los puedo manejar yo porque requiere como mucha más atención, se deriva a alguien, a un psicólogo, ¿no? Y sí, claro, tiene muchas diferencias. El duelo saludable son como olas. No sé si has escuchado que el dolor en el proceso de duelo viene como olas, como que a veces viene, es desbordante y luego hay un momento de calma. Sí. Pero lo lindo es que te permite sentir, sea rabia, frustración, tristeza, hasta alegría, ¿no? Pero te permite sentir.
En un duelo patológico ocurre lo opuesto. Muchas veces no te permite sentir, lo cual al principio es normal, pero si se prolonga estar en negación durante mucho tiempo, lo terminas somatizando y lo terminas demostrando de otras formas. Sea a través de enfermedades, ataques de rabia o de ira desmesurada. Otro tema muy importante es la funcionalidad. Con un duelo saludable, tú te permites ser funcional. O sea, puedes llevar a tus hijos al colegio. Probablemente en la primera, segunda, tercera semana no, que es lo normal, pero si ya esto se prolonga durante 6 meses, 1 año, 2 años, ahí sí tenemos que recurrir a apoyo profesional, ¿no? En un duelo patológico no ocurre esto. En un duelo patológico, claro, no puedes ni siquiera comer, o sea... Muchas veces sí, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pero en muchos casos no puedes comer, no quieres salir a la calle, no disfrutas de hacer nada de lo que antes disfrutabas. Entonces sí hay como diferencias bien marcadas, ¿no? Y acá viene una pregunta. Yo sé que tú apoyas mucho un proyecto, una ONG que es Casa Cuyana. Cuéntanos si en este lugar, aparte de acompañar a morir a las personas y el duelo, tienen un equipo justamente de psicólogos, de profesionales que te acompañen. Bueno, Casa Cuyana es un proyecto increíble desarrollado por Mónica Pfeiffer en Calca. Fue perfecto porque justo yo me mudé a Cusco hace unos 3 años, justo después de que mi mami falleció, y quería, no sé, poder trabajar o, no sé si trabajar, pero apoyar o conocer algún proyecto, porque en Perú no existe el concepto de hospice, no hay. Hospice es un espacio en el que las personas van a poder morir en paz, ¿no? Con dignidad. En Perú eso no existe. O sea, las personas... No existía. Bueno, sí, recién lo van a abrir. Estamos, ahora te voy a contar sobre esto. Pero no hay un espacio adecuado, ¿no? La gente fallece, si bien es en los hospitales o en las clínicas, y en el caso de las personas de bajos recursos es terrible, porque son hospitales fríos, hostiles. O sea, si una clínica ya es fría y hostil, imagínate un hospital. Y ya cuando los doctores dicen, bueno, acá ya no hay nada por hacer, las personas se van a sus casas, donde muchas veces no tienen los recursos para poder llevar ese proceso con tranquilidad, ¿no? O sea, sí, no hay, necesita oxígeno o una cama de algún tipo y no cuentan con los recursos, y es terrible. O sea, ninguna persona merece fallecer de esa manera. Entonces, Casa Cuyana lo que hace, Casa Cuyana significa digno de amor y comprensión en quechua. Lo que va a hacer es acoger a niños en etapa terminal y a sus familias. Sí, solo niños, de manera gratuita, y ofrecerles todos los cuidados que necesitan, sea a nivel emocional, psicológico, espiritual, físico, médico. Es realmente hacer que vivan esa última etapa en un paraíso. El lugar es maravilloso. Mónica se ha encargado de ponerle corazón a cada detalle que involucra a Casa Cuyana. Y sí, bueno, lo que estamos esperando es que cada vez más personas puedan, de paso es una invitación también, para que las personas puedan donar, hacerse voluntarios con pequeños montos, por ejemplo, de manera mensual, pero constante, ayuda a que Casa Cuyana pueda sostener a estos niños y a sus familias. Me encanta la idea. Es un proyecto hermoso. Sí, de todas maneras. Ahora, tú mencionabas también que muchas veces a pacientes en etapa terminal les dicen ya, chao, vete a tu casa. ¿Cómo cambia esta dinámica familiar cuando uno recibe a un paciente terminal, ¿no? O sea, ¿qué cambios has visto tú para bien y para mal? Es duro. Si bien es cierto, es lindo ver el amor, porque finalmente es el amor que lleva a toda la familia a actuar en conjunto con un objetivo clave, que es cuidar a este ser que pronto se nos va. Pero también hay mucho estrés, ¿no? O sea, por ejemplo, el esposo de mi mami era su cuidador principal, y él se despertaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana para dar las pastillas, y eso continuó incluso después de que ella falleció. Él se seguía despertando a las 5 de la mañana cuando mi mamá ya no estaba, ¿no? Claro. Era súper loco. Entonces, los cuidadores principales pueden llegar a estar en un estado de estrés bastante fuerte, ¿no? Porque requiere mucho cuidado, mucha atención, y tu vida da un giro, pero gigante, ¿no? Entonces, sí,
Eso es lo que siempre he visto. Y bueno, ahí también es labor de un tanatólogo, una tanatóloga, poder ser como un puente, ¿no? Entre la familia y el paciente y el equipo médico, el paciente y sus necesidades. Un tanatólogo lo que hace es como eso, establecer como un espacio, este puente en el que el paciente puede expresar lo que necesita, ¿no? Que muchas veces los familiares como que quieren hacer las cosas a su forma o lo que ellos consideran que debe ser, pero acá el protagonista de todo es el paciente terminal. El paciente terminal, definitivamente. O sea, vamos a tocar de este tema un poquito más adelante, que es el tema de la eutanasia programada, ¿no? Pero yo te pongo un caso que es el mío personalmente. Cuando mi mami ya se sentía muy mal, porque claro, con un cáncer terminal, con metástasis, mi mamá ya estaba con morfina, con mucho dolor y se sentía miserable, en verdad. Y claro, acá no está permitido y creo que una como hija tampoco yo no hubiera tenido el valor de dar el ok de ya, ¿no? O sea, no sé en tu caso cómo sería que como que estás más cercana a este concepto, ¿no? Pero ella lo que sí me pidió, y que incluso yo se lo ofrecí, le dije, mira, lo único que puedo hacer por ti como mi último gesto de amor es pedir que te mantengan sedada hasta que tu cuerpito ya no dé más y tú decidas partir, ¿no? Entonces ella me dijo, hazlo. Entonces yo lo que hice fue llamé a toda la familia, la más cercana, obviamente, hermanos de mi mamá, las mejores amigas, ¿no? Al círculo principal de mi mamá. Y lo primero que les dije fue como que mi mamá y yo hemos tomado esta decisión. Por favor, no quiero que en este momento, vea, no, lucha, sufre, quédate, no. No, que se vaya con calma, que se vaya con paz, que se vaya tranquila, rodeada de amor. A los que estaban afuera, ¿no? Y los que estaban en Lima vinieron a la casa, se despidieron, la abrazaron, te amo, te adoro, vamos a cuidar a tus nietos, no te preocupes, todo va a estar bien. Y le dieron esa paz, ¿no? Entonces, fue como que yo cumplí la última voluntad de mi mamá, que fue, quiero ya irme tranquila, ya sédame. Exacto. Y fueron 3 días que estuvo sedada, o sea, no fue mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa ya con estos familiares que no respetan eso, o sea, que el paciente es como que déjame ir, claro. y se aferran y revive, la resucita, ¿no? O sea, yo entiendo la desesperación de que se vaya un ser querido, pero ¿hasta qué punto llega a ser egoísta para esta persona que ya necesita partir, ¿no? Sí, creo que por eso justamente es que hace falta educación acerca de la muerte. Porque como tú decías al principio, ¿no? La muerte es una palabra que está teñida de un aspecto fúnebre, tétrico, oscuro, negro, como todo. Ya felizmente así, rechazo total. Claro, ¿no? Ya felizmente no está tan común que tengas que ir de negro al entierro, ¿no? Pero todos de negro con... Y claro, los funerales se trata de llorar a tu muerto. Y yo siempre lo veo así, ¿no? O sea, ¿por qué es que tenemos que llorar por nuestro muerto? Sí, obviamente nos causa mucho dolor, pero es su momento de partir y debemos más bien celebrar su vida. Y sí, o sea, es como que anteponemos nuestras emociones, nuestro dolor, porque como seres humanos tendemos a evitar el sufrimiento. Y hemos visto también la muerte como una derrota, ¿no? O sea, me encanta esa analogía que es como... Vemos, no sé, el proceso de cáncer, por ejemplo, es como una lucha y morir es perder la batalla. Sí. Y no es así. O sea, al contrario, yo lo que trato de hacer y trato de promover es que todos los seres humanos podamos irnos por la puerta grande, de manera gloriosa, porque nos vamos a ir en algún momento, sea por enfermedad o de muerte natural, pero tenemos que irnos por la puerta grande, ¿no? Entonces, el hecho de no retener a nuestro ser querido y más bien cumplir su voluntad, hace que la persona se pueda ir con dignidad, que es lo que todos los seres humanos merecemos. Yo personalmente sí estoy a favor de la eutanasia, porque hace que podamos evitar un sufrimiento prolongado que por ahí no necesitas o no quieres, ¿no? Y es decisión de cada ser tomar la decisión o no. Cuéntame un poquito también sobre este concepto de duelo anticipado, porque como yo te había comentado, yo dentro de todo,
o sea, una de las cosas buenas del cáncer, porque yo a todo trato de buscarle el lado positivo, ¿ya? Sí, yo también. Y una de las cosas buenas del cáncer es que te da tiempo para prepararte, porque normalmente son procesos relativamente largos, algunos más largos que otros, algunos un poco más cortos de lo que quisiéramos, pero normalmente te da un margen de tiempo para prepararte y se habla de este término duelo anticipado. Cuéntanos un poquito de qué es el duelo anticipado y cómo podríamos aplicarlo en el caso que tuviéramos un familiar o un ser querido que tú sabes que inevitablemente va a morir, o fenecer, que es la palabra que a ti te gusta, cómo aplicar este duelo anticipado de una forma saludable, obviamente, ¿no? Bueno, el duelo anticipado ocurre, como lo explicaste, cuando ya hay un proceso de enfermedad que puede ser un poco largo, ¿no? ¿Y por qué se llama duelo anticipado? Porque hay una serie de muertes en el proceso que atraviesa la persona que va a fenecer. No solamente las personas que están alrededor, sino la misma persona hace un duelo de su propio ser. ¿Por qué? Sí. Claro, porque cuando ya el cuerpo empieza a deteriorarse poco a poco, hay muchas cosas que ya no puedes hacer. Por ejemplo, tu rol en tu familia cambia. Total. Si tú eras el hombre proveedor de la familia, digamos, bueno, ya no vas a poder serlo. Si tú eras la mamá que cuidaba a todos o tenías un súper trabajo, ya no vas a poder. Sea lo que sea que hagas, hay muchas cosas que van a empezar a cambiar. Si tú tenías ciertos roles en tu casa, por ejemplo, como, no sé, botar la basura, cocinar los miércoles, X, ¿no? Cualquier cosa, son cosas que ya no vas a poder. Entonces, ahí empieza a verse como comprometido tu propia percepción de cuál es tu valor, porque nos hemos identificado con lo que podemos hacer, con nuestro nombre, de dónde venimos y nuestra edad y lo que somos capaces de hacer y lo que estudiamos, y nos olvidamos de que somos mucho más que eso, ¿no? Pero al principio es difícil, ¿no? Claro. Porque esto es lo que constituye nuestra identidad. Entonces, hay una serie de muertes que empiezan a ocurrir, como te decía, ¿no? O sea, tu lugar en la sociedad, o sea, primero tu lugar en la familia, tu lugar en la sociedad, tu lugar en todo lo que tú has construido. Siempre lo veo así, como es como tenemos un sistema de creencias, ¿no? Que es como una estructura sólida. Cuando estamos en un proceso de enfermedad terminal, esa estructura gigante que hemos levantado a lo largo de nuestras vidas, ¡pah! O sea, se va al hoyo, se va al tacho y se destruye. Y lo mismo sucede para los familiares, ¿no? O sea, hemos construido una vida con este ser querido ahí. Y el hecho de saber que se nos va, nos derrumba todo el sistema de creencias. Pero lo lindo de la destrucción es que nos permite reconstruir, como volver a juntar estas partecitas de estos corazones rotos y volver a crear algo con eso. Entonces, de esa manera es como, bueno, al menos en mi caso, en mi duelo personal, fue que lo trabajé, ¿no? Fue como mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero era volver a juntar, como te decía, ¿no? Todas esas partecitas rotas y crear algo más lindo y mejor con todos esos pedacitos, ¿no? No, y a mí me encanta, bueno, tú sabes que aparte de ser amigas, yo te sigo, ¿no? En redes y sobre todo en esta página de Tanatología. Y a mí me encantó una frase que pusiste, ¿no? Como, no te has ido porque te veo en las mariposas, te veo en una flor, te veo en la sonrisa de un niño, te veo, ¿no? O sea, y eso es algo que también, que ya viene un poco más al tema más espiritual, no como la muerte terrenal, sino lo que viene después. Somos o sea, somos seres de luz, somos seres eternos bajo mi concepto, ¿no? Justo en un episodio hablamos con Claudia Vergara, que es terapeuta holística. Vayan a ver ese video, por favor. Y hablamos justamente de que somos energía y que simplemente en este momento habitamos este cuerpo, que es otro tipo de energía, una energía más densa, pero que no es el fin del mundo, ¿no? Y yo le comentaba a Claudia que hay un libro que a mí me fascina, que es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, Sí, bueno, que llegó a mí 3 semanas antes de que mi mamá feneciera. Y dentro de todo me ayudó como a terminar de soltar, porque yo sí considero que hice un duelo anticipado también y tuve que acomodar muchas piezas de rompecabezas, como tú dices, ¿no? Y ahora quién ve esto, y ahora, porque mi mamá era la que me ayudaba con los niños los fines de semana cuando yo quería salir con mi esposo. Exacto. O si nos íbamos de viaje todos, ¿no? Era como que ya yo cambio a uno, tú cambias al otro y tú cambias al tercero, ¿no? O sea, éramos 3 adultos para 3 niños, ¿no? Entonces era reconstruir. Pero, regresando al tema anterior, ¿no? O sea, en este libro comentan, ¿no? Que somos seres infinitos y que normalmente
solemos como regresar o reencarnar en tribu, ¿no? O sea, con estos seres, los más significativos de tu vida, ¿no? Tus hijos, tus hermanos, tus mejores amigos, tus maestros, etcétera, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho también a soltar y a decir como que, oye, es un hasta luego. Es un hasta luego. Acá. ¿Manejas, o sea, compartes este concepto de la vida después de la muerte? O sea, yo a nivel personal sí. De hecho, muchas familias que he acompañado por ahí no, tienen creencias distintas. Pero si hay otra ley universal es que la energía nunca muere. O sea, hasta incluso vista de manera científica, la energía se transforma. O sea, no desaparece, no se va, no muere. Entonces, de que hay algo que sigue, definitivamente hay. Sea en el legado que esta persona deja, sea a través de la reencarnación. Yo sí creo en la reencarnación, por ejemplo. Yo sí creo en la magia y me encanta porque al final, no sé, yo pienso que hay tantas maneras de verlo como seres hay en el universo, ¿no? Entonces, cada quien lleva su propia magia adentro. Por ejemplo, en mi caso, yo conecto mucho o relaciono mucho a mi madre con las mariposas blancas, porque justo en el momento que ella estaba a punto de partir, aparecieron miles de, o sea, no sé si miles, pero decenas de mariposas blancas y un rayo de luz así del sol que atravesaba las mariposas y fue como, wow, una imagen impactante. Y cada persona relaciona yo la relaciono a mi mamá con los colibríes. Exacto. Exacto. Yo creo que tú estableces la manera en la que te quieras comunicar con tu ser querido. Por ejemplo, yo me comunico con mi madre a través de los sueños y se me ha parecido en momentos claves que estaba desesperada y me decía como, ni siquiera me decía, simplemente estaba ahí presente o me daba un mensaje y yo decía, wow. Con su esposo, por ejemplo, es distinto. Ella, antes de partir, le dijo, ¿no? Cuando me quieras sentir, vas a sentir como un viento en la cara. Y un día él estaba en su cuarto, a punto de dormir, con todo cerrado, y sintió un ventarrón en la cara. Dijo, ¡ah, Lourdes! Entonces, tú estableces tu manera de comunicarte. Exacto. Tú sabes que el otro día me pasó algo hermoso, y fue justo después de grabar bueno, yo hago trampa, yo pregrabo los episodios porque no puedo grabar todas las semanas. Y justo fue un día en que grabé 4 episodios de los que ya vienen. Y ese día, que yo en verdad le estoy poniendo alma, corazón y vida con el equipo maravilloso que tengo acá atrás de cámaras, a este proyecto, porque como tú decías, ¿no? Lo importante de esto es mandar mensajes, nutrir a las personas en diferentes tipos de conceptos. Pero ese día, yo estaba en ese momento entre que estás despierta y te estás quedando dormida, y he sentido un abrazo de mi mamá. Yo estaba boca abajo ya. He sentido un abrazo que era como, intenso, como estoy orgullosa, ¿no? Como estoy aquí, ¿no? Eso, entonces, y claro, no había un colibrí, pero lo sientes, ¿no? Entonces yo sí también creo muchísimo en este tema. Y tocaste un tema que también quería tocar contigo, ¿no? Que lo acabas de mencionar. No todas las personas tienen las mismas creencias. Y esto me lleva también a que no todas las culturas tienen las mismas formas de despedir a sus seres queridos. Sí, tal cual. ¿Qué cosas, tú que estudias el tema de la tanatología, qué tipo de despedidas has visto o has estudiado alrededor del mundo? ¿Y cuál crees tú que es la más sana, la que el mundo debería adoptar para dejar ir a sus muertos tranquilos y para ellos también sentir paz? Ese tema me encanta. Qué bueno. En Cusco, que es donde vivo, ¿no? Veo así en la calle, cuando están llevando el ataúd hacia el funeral, una comparsa, o sea, gente tocando instrumentos, gente tomando, que bravazo, o sea, es la forma en la que deciden llevar la muerte, es como una celebración. A su manera, obviamente, pero es una celebración de quien fue esta persona en vida, ¿no? Claro. Que me parece hermoso. Monstruo. Una con la que conecto mucho es con la oriental, con la cultura oriental, ¿no? Bueno, te cuento, mi madre era devota de los Hare Krishna, que es una filosofía hindú, y de hecho su filosofía y el compartirla conmigo me ayudó mucho en ese proceso de yo poder soltarla a ella, ¿no? Porque ella me decía, con los Hare Krishna, toda nuestra vida es una preparación para este momento. Wow. Y a mí se me quedó grabadísimo, ¿no? Porque eso, justo lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Cada acto, cada decisión, cada acción, cada pensamiento, cada palabra es lo que está conformando mi vida. Y de la manera en la que viví es que seguramente voy a morir, ¿no? O lo que vaya a sentir o vaya a pensar, si estoy arrepentida, si estoy agradecida, si estoy
no sé, tiene mucho que ver con cómo decidí vivir mi vida, ¿no? Entonces mi vida es una constante preparación para el día de mi muerte. Y ella siempre me decía, no, somos mucho más que esto, o sea, este es mi cuerpo, es como una cascarita que la ves así, toda débil y frágil, pero yo soy mucho más. De hecho, yo hice una ceremonia de ayahuasca como 2 meses después de que mi mamá partió y la sentí muy fuerte y me compartió algo que yo me quedé así como no entendía en ese momento, ¿no? Y me acuerdo y lloro. Ella me decía, mira, las personas que, o sea, los hijos o hijas que han tenido padres o madres que fallecieron, en verdad tienen mucha suerte. Y yo, como que mucha suerte. Como que mucha suerte, mamá. Me decía, sí, porque ahora ese amor y esa protección, eso que nosotros padres sentimos por nuestros hijos, ya no está contenido en un cuerpo. Porque un cuerpo está lleno de limitaciones, inseguridades y cosas propias del ser humano que no te permite expresar ese amor de manera universal e incondicional como quisieras, ¿no? Entonces, todo eso que yo siento por ti ya no está en ese cuerpo. Ahora todo ese amor, toda esa protección, todo lo que siento está como en todo el universo, esparcido por todo el universo. Es como tu mamá son las montañas, tu mamá es el mar, tu mamá es todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, ahí fue que escribí eso que me dijiste que viste, y es como te encuentro en todos lados, ¿no? Por ahí hay coincidencias, cositas que pasan, o un proyecto que yo pienso que no va a salir y al final sale, es como que hasta mi pareja, o sea, yo te juro que se lo atribuyo a mi madre, ¿no? ¿Ah, sí? Te juro, ¿no? Hay otra historia también ahí bien bonita con los sueños y bueno, entonces sí, o sea, su mensaje fue como realmente estoy en todos lados. Y yo recuerdo, tú celebraste a tu mamá también, o sea, le hiciste una ceremonia diferente a la tradicional. Cuéntanos un poquito de esa ceremonia. Bueno, yo estaba en el funeral. De hecho, cuando ella falleció, yo estaba en Cusco. O sea, yo fui 2 días, o sea, yo estaba en Lima, obviamente acompañándola. Dije, chao, me mudo a Lima, estoy con mi madre, voy a ir a Cusco a dejar mi casa y cerrar todo y dejarlo en un depósito y me mudo a Lima. Justo en ese día que fui a Cusco, mi mamá decide partir. Igual, por algo pasa todo, yo creo que las madres nos quieren tanto y nos protegen tanto que hasta me quería como evitar ese momento, esa imagen. Pero bueno, justo fue así en ese momento, yo estuve al teléfono con ella todo el tiempo. Y bueno, cuando yo regresé era el funeral, ¿no? El velorio. Estuve ahí y fue lindo, de hecho fue mucha gente, mucha más de la que esperé, todo estaba lleno de flores, pero igual había esta nota triste, ¿no? Esa nota fúnebre que obviamente, porque es triste perder a un ser que amas, obvio, pero yo seguía pensando que era el momento de mi madre, o sea, como yo sí creo que vienen cositas después de la muerte, yo estaba sintiendo que es su transición, o sea, es como que el momento, su gran transición, ¿no? Entonces esto deberíamos celebrarlo y más bien deberíamos recordarla porque mi madre fue una mujer maravillosa. Entonces, bueno, hablé con su esposo, con Juani, que es un hombre increíble, y le dije, oye, esto, o sea, no puede quedar en un velorio, ¿no? Es como mi mamá creo que se merece una celebración o algo distinto. Entonces me dijo, ya, ¿qué hacemos? Se siguen 3 días como que lo organizamos y dijimos, bueno, como mi mamá había decidido que la ceniza, o sea, que la cremen, dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Y una de las cosas que mi mami quería era que esparzamos sus cenizas en el mar. Ahí también tiene mucho que ver con cumplir la voluntad, ¿no? Más allá de lo que tú quieras, porque no, que yo me la quiero quedar en mi casa, listo. O sea, no, si tu madre, tu padre, tu hermano decidió que esparza las cenizas en la montaña, eso se hace, ¿no? Entonces, bueno, dijimos eso, ¿no? Hay que hacer como una ceremonia en la playa. Convoqué a unas 30 personas, aparecieron 100. Les pedí que por favor vayan todos de blanco y lleven flores rosadas o blancas, que eran las que le gustaba a mi mamá. Hicimos en la playa como un mandala gigante con las flores, con la foto de mi mamá en el medio. Juani, su esposo, tocó el armonio, que es como un instrumento que tocan los Hare Krishna, los devotos. Cantaron mantras para acompañar a mi madre en ese proceso de transición. Y invité a que cada participante, bueno, los que querían hablar, digan algo, ¿no? Algo que... Y eso mi mamá hacía en los cumpleaños. Mi mamá pedía a las personas que digan algo hacia el cumpleañero, ¿no? Algo lindo. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces,
las cosas que decían las personas era como tu mamá, no sé, fue a pedirle azúcar un día y terminamos conversando y me ayudó en mi proceso de separación. Tu mamá, no sé qué, y yo, o sea, lloraba pero de orgullo, Claro. ¿sabes? De felicidad, de emoción. No era un llanto de tristeza de, ay, Dios mío, mi madre se fue, que ya tengo para llorar toda la vida si quiero. Pero ese momento era suyo y no se lo podía quitar, ¿no? Entonces, al final todo terminó en aplausos, en risas, en abrazos. Entramos en unos botecitos adentro del mar y ahí fue que esparcimos las cenizas de mi mami, echamos unas flores y fue lindo, ¿no? Qué Entonces, lindo, en verdad. ese tipo de ceremonias, creo, en las que realmente ponemos por encima la esencia del ser querido que partió, también nos permiten tener un duelo mucho más amable. Sí. Mucho, mucho más amable, mucho más saludable, mucho más llevadero, porque es como, te honré. Claro. Te honré y te sigo honrando. Y retomando un poquito el tema anterior, tú me decías que a ti te gustaba mucho el tipo de despedida que hacían los orientales. Ah, sí, me fui por otro lado. No, tranquila. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se despiden de su ser querido? Bueno, ponte, hay un libro que me encanta, que es el libro tibetano de la muerte, Ya. que es como una serie de instrucciones que se le lee a la persona que está en el proceso de fenecer para que en lugar de volver a reencarnar en la rueda del samsara, se libere y ya no reencarne más, como que se funda en el todo y se ilumine, digamos, ¿no? Esa forma me parece como súper interesante, ¿no? No lo he practicado, no lo he hecho, no lo he leído a alguien que está a punto de partir, pero me parece interesante, o sea, la manera en la que tú puedes ir como diciéndole al oído ciertas palabras a la persona para que ese proceso te lleve a la iluminación, por ejemplo, es algo que me interesó mucho. Sí. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, he visto otras culturas orientales también que hacen actos como bien extremos, que por ejemplo, no recuerdo bien los detalles, pero es como que al cuerpo, o sea, una vez que ya partió, lo destrozan como para dejar en claro de que no somos el cuerpo y de que hay algo mucho más. Wow. Entonces, sí, hay como, hay muchas maneras, no sé, hay tantas Son formas, culturas ¿no? también, Tantas ¿no? formas. Hay otros que los momifican y los ponen como que haciendo lo que les gustaba hacer. Si le ha vuelto a jugar ajedrez, lo ponen en su silla con su tablero de ajedrez y ahí lo dejan, ¿no? Durante un montón de tiempo. Man, ya. Esas no conocía, porque claro, yo conozco las más pegadas hacia nuestra realidad. Por ejemplo, a mí me gusta acá en Estados Unidos, ¿no? Que van al funeral y de ahí se reúnen en la casa a conversar, a contar historias, a tomar unos tragos, más o menos lo que nos contabas de que hacían en Cusco, ¿no? Y siempre es como que ya, cuenta una anécdota, cuenta una historia de... Eso me parece lindo, A mí también, y fue algo que yo quise imitar. Yo me acuerdo que después del velorio de mi mamá, después de la cremación, yo invité a todos los más cercanos, la familia y los que estaban presentes a mi casa, pero dije, vamos a celebrar a mi mamá, o sea, vamos a tomar un vino como le gustaba a ella, ponemos su foto, nos está acompañando y contemos anécdotas. Y estaban sus hermanos, ¿no? Y contaban unas anécdotas de la niñez, varias que yo ya sabía, pero varias que era como que, man, ya no tenía idea que esto había pasado, porque claro, eran sus hermanos que la conocieron desde que nació, ¿no? Entonces, qué bonito era como tener esas historias que yo no conocía. Y tú sabes que me pasó algo más bonito todavía, cuando ya yo me mudé de casa. No por ella, mi mami falleció en mi casa, o sea, cuando ella ya le dijeron, ya no hay más que hacer y simplemente paliativos, yo no la quería en la clínica, yo la quería en mi casa conmigo, su familia. Y la parte buena es que, bueno, nosotros pagamos un seguro que nos puso la cama, el oxígeno, la enfermera, todo, ¿no? Estábamos pegados a ella, pero sí, en la noche, pues la enfermera se quedaba ahí y cualquier cosita nos avisaba, ¿no? Entonces no me mudé por eso, pero cuando me tocó mudarme y me tocó ya desarmar todo el cuarto, encontré una caja de cartas de mi papá a mi mamá, que yo las leía y lloraba de emoción, de qué bonito amor. O sea, qué lindo. Mi papá con el genio de mierda que tenía, porque tenía un genio español, pues, ¿no? Qué bestia para babear por mi mamá y se notaba en las cartas, o sea, se notaba ese amor sincero, ¿no? Y yo decía, ay, qué pena que se haya perdido eso también en esta generación, ¿no? Pero bueno, pero quería también, bueno, te decía, ¿no? Nosotros hicimos como la celebración, las anécdotas, todo. Y acá también viene un tema, estaban mis hijos, obviamente, ¿no? Y bueno, tú también tienes una hija pequeña
Y nosotras, por ser hijas únicas y ser las únicas proveedoras de nietos de la abuela, Exacto. esas relaciones eran como muy intensas. Súper intensas, sobre todo claro. mi hijo mayor, que fue el primer nieto. Claro, En tu caso, que era la imagino. única nieta. Hay dos preguntas que tengo ahí. Uno es, ¿cómo le explicas a un niño que un ser querido se va a ir? O sea, ¿cómo le explicas y qué herramientas les das a los niños para que lo asuman con calma? Bueno, en mi caso lo que hice fue comunicación clara y directa, Ok. porque muchas veces ocultamos información a los niños. Y lo que ocurre cuando ocultamos información es que esos vacíos que hay en sus cabecitas, ellos los van llenando con ideas que probablemente no son ciertas o no son verdad. Entonces yo trataba de utilizar siempre un lenguaje bastante claro dentro de lo que ella pueda comprender, pero siempre muy horizontal y muy frontal. Y de hecho ella venía conmigo, o sea, Lari venía conmigo y cuidábamos a la abuela juntas, ¿no? O sea, le preparamos la comida, Lari le hacía masajitos. Estaba bastante consciente de todo lo que estaba sucediendo. Entonces ella fue como, tuvo una participación activa en ese proceso, ¿no? Ok. No traté de ocultárselo ni maquillarle la verdad. O sea, cuando ya supimos que realmente era muy poco probable que esto tenga cura, se lo dije, ¿no? Y hicimos juntas nuestro duelo anticipado, de hecho. Y no ha sido sencillo, porque es una niña chiquita. Bueno, en ese momento ella tenía 9, ahora tiene 12. Y hasta ahora le duele, ¿no? De hecho, hace poquito nomás, y eso me encanta, quiero compartirlo porque hace poquitito, hace unas semanas, de la nada, antes de dormir, estalló en llanto. Pero así extraño a la abuela. Y o sea, mi mamá era como su mejor amiga, o sea, Claro. su todo, ¿no? Y sí, rompió en llanto y le extrañaba y me dice, me preocupa porque como yo tenía 9 años, tengo miedo de olvidarme de ella. Ay, no, jamás. Hay cosas que ya no me acuerdo, o sea, no me acuerdo su olor, no me acuerdo su voz, o sea, tengo miedo de olvidarla. Entonces le dije, ya, vamos, y me sorprendió que me haga caso, porque claro, casi adolescencia, como que ya, ay mamá, ¿no? Pero esta vez me dijo, ya, vamos a hacerlo. Entonces le dije, ya, ok, vamos a escribir en un papelito 5 razones por las que la admiras, 5 cositas que la abuela te dejó como enseñanza, que es su legado. Hay 5 otras cositas que no me acuerdo, pero bueno, era como recordar, ¿no? Recordarla y tenerlo plasmado en un papel. Y le dije, bueno, podemos volver este papelito las veces que sientas necesarias. Entonces podemos escribir también características físicas. Ya, piensa en un abrazo, ¿cómo se siente? Cálido, huele a, no sé, medio floral. Listo, vamos a escribir todos los detalles. Y de acá a unos años, si sientes que te olvidas, o unos meses, vienes, lo lees y listo, lo vas a recordar. Y me dijo, ya, perfecto. Entonces lo hicimos. Y así fue, ¿no? Entonces es como poder mantener vivo ese recuerdo según lo que sentimos que los niños necesitan. Y ahora, pasando ya no al tema de niños, sino de repente jóvenes o adultos jóvenes, ¿tú has visto un cambio generacional, o mejor dicho, diferencias generacionales respecto a cómo la juventud de ahora toma la muerte versus la juventud de antes? ¿O cómo los adultos de ahora toman la muerte diferente versus cómo lo hacían antes? Creo que estamos mucho más abiertos a los cambios, ¿no? O sea, los adultos jóvenes de ahora, creo que tenemos un poco más la capacidad, o quiero creer eso, de escuchar a este ser querido, ¿no? Porque antes era como, no, las cosas son como se han hecho siempre y así va a ser por tradición, como que el tema de tradición estaba bien marcado, ¿no? Ahora creo que no tenemos miedo a romper con ciertas tradiciones y estar abiertos a nuevas ideas, nuevas posibilidades. Entonces sí lo veo, o sea, incluso a maneras de querer abordar la enfermedad, optar por métodos alternativos para lidiar con la enfermedad, ¿no? O sea, muchas veces reciben quimio, pero también, no sé, por ahí hay, no sé, THC, hasta psilocibina para, no sé, para el proceso de muerte, que ayuda muchísimo en microdosis, por ejemplo, ¿no? Entonces veo que las personas están cada vez más abiertas a optar por cosas distintas, ¿no? Que de hecho también ayuda mucho que hay mucho más información. Hay más a la información, mano. exacto. Y yo creo que la juventud ahora tiene hambre de conocimiento.
quiere saber. Tal cual. Ya no se quiere, ya no es como que, mi papá me dijo, entonces es así, porque me pasa. Claro. Mamá, tú me dijiste que los fantasmas no existían, pero sin embargo yo he buscado en internet y dicen que sí, es que no son fantasmas, le digo, son almas. O sea, no te voy a decir que no existen las almas, porque, pero no va a haber un fantasma que viene con la sábana blanca, ¿no? Claro. Eso no existe, ¿no? Porque bueno, Joaquín tiene temas a veces con no sé si él sentirá o no cosas, pero a veces como, no sé si verá por el rabito, ¿no? Pero a veces es como, me da miedo ir ahí, ¿no? Puede haber un fantasma, pero yo creo que él lo ve como un fantasma, ¿no? Y le digo, eso no existe. Y ya me refutó, no, sí existe, porque yo he buscado en Google y dice que sí existen los fantasmas. Y yo, son almas, no son fantasmas, y no es que estén acá, ¿me entiendes? O no sé, no lo sé, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema que también quería tocar. Hemos hablado de los duelos anticipados. Pero también hay un concepto que es el duelo incompleto, y creo que es algo que vivimos muchas personas con la pandemia. ¿Qué pasó, no? Enfermaban personas, y sobre todo las que enfermaban en hospitales, no podías hacer un funeral, no podías hacer un entierro, simplemente lo incineraban, no te dejaban. O sea, era como, ¿cómo afrontas eso? O sea, primero cuéntanos un poco del concepto de duelo incompleto, porque yo he dado un ejemplo, y luego, ¿qué puedes hacer como para recuperarte de ese duelo de una manera sana, ¿no? Bueno, esto ocurre cuando no ha habido un cierre. Como seres humanos, para que nuestra psiquis pueda comprender lo que está ocurriendo, necesitamos que se abra y que se cierre. Porque así como entendemos que el proceso termina, ¿no? Y esto en la pandemia no ocurrió. O sea, la gente no podía enterrar a sus muertos, no podía verlos, no podía... Todo este proceso maravilloso que tú y yo hemos podido vivir, de las cosas que nos hemos dicho y cómo nos hemos preparado, las personas no pudieron, ¿no? Y es bastante duro. Y sí, me ha tocado acompañar unas cuantas personas que han perdido familiares en la época de pandemia. Y ahí lo que tuvimos que hacer fue fue un trabajo bien profundo, pero una de las cosas que hicimos fue como escribirles. O optar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, coloca ahí la foto y háblale. O sea, háblale como si estuviera ahí, dile todas las cosas que hubieses querido decirle en ese momento. O escribe una carta, ¿no? Escribe una carta por ahí, o entiérrala, o quémala, o guárdala. O sea, sí, o haz lo que sientas, pero escríbele. Otra, por ejemplo, hacemos ceremonias o rituales. ¿Por qué? Porque más allá de un ritual, por el tema místico o mágico, tiene mucho que ver con la psiquis y cómo los seres humanos comprendemos la información. Entonces, cuando un ser querido se va, nos quedamos con un montón de amor que no tiene a dónde ser dirigido. O sea, no hay una presencia física donde pueda vertir mi amor, ¿no? Es un concepto tan abstracto que nos raya. Entonces, para mí los rituales son un gran apoyo porque, por ejemplo, una señora quería, ¿no? Como honrar a su padre. Entonces, le dije, ya, consigue todas las cosas que a tu padre le encantaban. Si le gustaba el mango, tráete un mango. Si no sé, tenía un reloj que usaba todos los días, tráete reloj. Si usaba, no sé, le encantaba el café, traemos café. Entonces armamos como un altarcito con todos esos elementos y con la foto del señor en el medio. Y fuimos echando como miel para la dulzura, flores, no sé, como honrar al ser querido, ¿no? Entonces de esa manera es que puedes vertir tu amor, pero de una manera como material, ¿no? Una forma que puedes ver, que puedes oler, que puedes tocar. Entonces eso te da un respiro y ayuda a que tu psiquis pueda comprender lo que está sucediendo. O sea, que le dé un orden a lo que está sucediendo, porque la muerte es un concepto muy abstracto, ¿no? Entonces, con esos actos psicomágicos, le digo yo, es que puedes como darle un orden, ¿no? Como poner cada cosa en su lugar. Y con eso cierras el duelo. Y con eso puedes cerrar. Igual el duelo es un proceso que es largo, sí, claro, ¿no? Pero ya empiezas a como colocar en orden conceptos como, ok, la vida de esta persona ya terminó, está presente de muchas formas, pero acepto que partió. O sea, puedo ahora que su cuerpo no está, exactamente, y empiezo a adaptarme a una nueva realidad sin la presencia física de este ser, pero que la puedo encontrar de otra forma, ¿no? A mi manera. Ahora, tengo una pregunta que es un poquito controversial. ¿Qué? ¿Cuáles son para ti esas frases o qué cosa no debería decirle una persona a otra que está atravesando un duelo? Ay, Dios.
Es un poco controversial porque, claro, obviamente no voy a contar mi propia experiencia porque van a saber perfectamente quiénes fueron las bestias que dijeron cosas así, pero me han dicho bestialidades en el funeral, ¿no? Cosas que es como, ¿cómo me estás diciendo esto en este momento? O sea, y era como que, ya, lo voy a pasar por alto porque tú también debes estar sintiendo dolor, ¿no? Claro. O bueno, Y porque amigos no que- hay educación al Exacto, ¿no? respecto. Entonces, una lista de cositas que por favor nunca le digan a una persona que acaba de perder a un ser querido, por más que haya hecho un duelo anticipado, por más que se haya venido preparando, por más que sea una persona que aparentemente lo tiene, entre comillas, controlado, porque no lo tienes controlado, la verdad. O sea, igual somos seres humanos y los sentimientos afloran, pero ¿qué palabras, en todo caso, vamos a ponerlo de una forma más bonita, qué palabras o qué frases Evitar. recomiendas decir como para apoyar a una persona y también cuáles evitar? ¿Cuál es evitar? Es que tengo una que sí la voy a compartir, que Ok. también me dijeron en el velorio. No sé si fue en el velorio o cuando hicimos la ceremonia. Yo estaba tranquila, Ujú. realmente estaba tranquila porque dije, voy a llorar cuando tenga que llorar, ¿no? Claro. Pero en ese momento estaba tranquila. Y viene una amiga de mi mamá y me dice, ay, no, que seguro estás en negación. Es como, yo vivo mi duelo y mi proceso como lo tengo que vivir, ¿no? Ujú. Sí, más bien yo estaba contenta porque quería celebrar la vida de mi madre en ese momento. Y me dijo como, no, estás en negación seguramente, ya como que después lo vas a sentir. Y yo, no sé, como lo sentí súper desatinado, ¿no? Claro. De ahí otras frases que es como, ay, pero es que tienes que ser fuerte. O, por ejemplo, ¿no? Fallece la mamá, tiene hijos chicos y le dicen al mayor como, ya, ahora tú te tienes que hacer cargo, es hombrecito de la casa. Qué gran responsabilidad le ponen al pobre niño, ¿no? O tú tienes que cuidar a no sé quién. O sea, esas palabras, por ahí que las personas sienten que están ayudando, pero lejos de ayudar, están cargando a Responsabilidad responsabilidades que no le corresponde. Exacto. Entonces, esto es algo que veo bastante seguido, ¿no? Como, no llores, a tu mamá le hubiera gustado verte feliz. No, o sea, a mi mamá le hubiese gustado que yo sienta lo que tengo que sentir, Claro. ¿no? O a tu papá hubiese querido que no sé, o sea, ese tipo de palabras, ¿no? Claro. Ese tipo de frases que creo que no suman mucho, pero entiendo que las personas lo hacen con una buena intención, con el ánimo de ayudar. Pero una vez más, es por eso que creo que hace falta mucha educación respecto a la muerte y la sensibilidad que debemos mantener, ¿no? En un momento tan vulnerable. No, y yo creo que también las personas a veces no se dan cuenta que al decir estas cosas, hay personas que se sienten culpables, que sienten culpa por la muerte de su ser querido. Pasa, ¿no? De que "Ay, lo pude haber cuidado más, si lo hubiera llevado es a inevitable. esto", o sea, y sientes culpa y que te vengan con estas frases te hacen sentir más culpa. ¿Cómo ayudas tú a estas personas que sienten esa culpa a reconciliarse consigo mismas también? Bueno, ese tema creo que es muy importante porque la culpa creo que es la primera emoción y la más natural que aparece apenas un ser querido fallece. Así tú hayas hecho lo humanamente posible e imposible para que tu ser querido esté en las mejores condiciones, no dejas de sentirte culpable. Sí. ¿Qué hubiese pasado si le hubiera hecho caso cuando en el 2018 me dijo que le dolía no sé qué? Ajá. Esto no estaría pasando. Y es ¿O como, qué hubiese pasado si hubiera elegido a este doctor en vez de elegir a En vez este de otro este? doctor? Y ¿sabes? Eso ocurre, ¿por qué? Porque la culpa viene de la rabia y viene del enojo. Pero cuando un ser querido se va, a raíz de una enfermedad, no tenemos a quién culpar. Claro. ¿A quién vas a A culpar? ti mismo. Entonces te culpas a ti mismo de todas las decisiones que tomaste o no tomaste y cómo hubiese podido ser mejor, ¿no? Pero no vas a llegar a ninguna conclusión. Y ahí lo único que queda es ser amable. Yo hasta ahora sigo cargando con bastantes pedacitos de culpa, que es natural, a pesar de que han pasado 3 años. Pero ahí es saber tener como tu diálogo interno contigo misma y repetirte como, oye, no, o sea, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías a tu disposición en ese momento. Tal cual. Y no solo decírtelo tú, sino que también tu entorno cercano te Exacto. lo haga recordar, ¿no? Mi esposo, de verdad, en ese aspecto, es como, Chan, hiciste lo mejor que pudiste. O sea, olvídate lo que diga el resto de la gente, ¿no? O sea, porque Exacto. muchas veces, como te digo, vienen frases, ya no, porque ya pasaron años, ¿no? Pero en ese momento a veces venían unas frases desatinadas y claro, yo terminaba en llanto, ay, Chan, ¿qué hubiera hecho? Chan, me decía, o sea, has hecho lo mejor que pudiste. Tranquila, ¿no? Y eso ayuda. Ahora, otro tema también que quería traer sobre la mesa. Nosotros hemos hablado de la muerte y hemos hablado del duelo. Pero
también hay duelos que no incluyen una muerte. Sí, por supuesto. Cuéntanos un poquito de ese tipo de duelos y de cómo también superarlos. Claro. Bueno, el duelo abarca no solamente la pérdida física humana, sino es muy amplio, ¿no? Puede traer hasta el duelo por un trabajo que perdiste, Tal una cual. pareja con la que terminaste, la casa de la que te mudaste, y un duelo ya, no sé, como mucho más profundo y más interno, las veces que has tenido que morir para poder renacer y reconstruirte en tu propia vida. Uh-huh. El duelo es ese proceso de adaptarte, como decíamos hace un ratito, ¿no? A esa nueva vida sin algo muy querido que tenías, pero ya no. Es como adaptarte, ¿no? Y traer en la conciencia de que es un cambio. O sea, no es que se termina y desapareció, sea una casa que perdiste, como un ser querido, como tu perrito, o una pareja, una relación, ¿no? Es ser consciente de que todo se transforma y que sí, se acabó una etapa, pero viene otra, ¿no? ¿Y eso es? Sí, pues. ¿Cómo sientes que tú has evolucionado en estos 3 años, o bueno, desde que has empezado a meterte a fondo con el tema de la muerte? Yo creo que a mí personalmente la muerte me regaló mucha más humildad. Ok. El ser consciente de que eso, de la finitud de los cuerpos, el mío y de los seres que amo, de todo, hace que puedas ser un poco más humilde, ¿no? Y ser consciente de lo frágiles que somos. Creo que esa ha sido la más grande lección. Como hablamos hace un ratito, cuando se destruye este sistema de creencias, y sientes este dolor súper fuerte y este vacío súper grande, empiezas a cuestionarte ahora, ¿quién soy? Uh-huh. ¿Quién soy? ¿De qué estoy hecha? Es como que estás, bueno, eso me pasó a mí, ¿no? Como que estás rota, así en 1000 pedazos, y lo que hablamos, ¿no? O sea, es volver a construirte, pero desde un lugar mucho más humano. El hecho de vivir el dolor en esa escala, que también lo has sentido, eso, te da como mucha más humanidad, ¿no? Uh-huh. Y más empatía también por otros seres que están atravesando situaciones similares. Quiero hacerte una pregunta que se tocó en el podcast que hice con Claudia, pero con ella lo hablamos más de la parte holística y contigo quiero hablarlo desde tu experiencia como tanatóloga. ¿Has escuchado sobre los encuentros cercanos a la muerte y te ha pasado que has conocido una persona que ha tenido un encuentro cercano con la muerte? ¿A qué te refieres? ¿Como que ha estado a punto de partir? Los encuentros cercanos a la muerte, me obsesioné con un doctor que habla sobre eso. Son personas que físicamente han estado muertas unos segundos, unos minutos, y han salido de su cuerpo y luego decidieron regresar y están vivos ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya fallecieron después de otra cosa, pero en su momento resucitaron, por decirlo así, ¿no? ¿Te ha pasado conocer una persona que haya tenido un encuentro cercano a la muerte? No, pero también me obsesioné con el tema y empecé a ver como un montón de documentales y series que hablaban de personas que les había ocurrido, libros, y es súper interesante, ¿no? Porque hay siempre como una visión en común que todas las personas comparten en ese proceso, ¿no? El tema del túnel, la luz, uh-huh, o ver tu vida pasar en un minuto. Tal cual. Y yo no creo que sea casualidad. Algo que sí he visto y que he escuchado y que me parece lindo, bueno, no es un encuentro cercano a la muerte, pero las personas que están a punto de partir, todas, cuando ya falta una semana, un par de semanas, no sé si te pasó con tu mami, ven o sienten que seres queridos que ya partieron los van a venir a recoger. Sí. Mi mami, por ejemplo, estábamos en la clínica y me dijo como, ay, me voy a alistar porque mi mamá viene a recogerme. Mi abuelita falleció cuando tenía 3 años. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué hablas, mamá? Ay, no, me confundí. Y ya. Y de ahí otra mujer que también tenía cáncer me dijo, sí, porque mi papá ya está viniendo. O estaba sentado. ¿Cómo era? Sí, me dijo, no, está acá sentado, me está esperando. Así. Y se ha repetido esto muchas veces más. Y lo he escuchado también, ¿no? Amigas, no sé si te pasó también. Me pasó, pero a mí me pasó, sí, porque mi mamá, me acuerdo, en la casa empezó a dormida y llamaba a su mamá, ¿ya? O sea, dormida, sedada, medio, claro, ¿no?
Pero aparte de eso, poquito antes de que mi mami falleciera, Claudia Vergara, con quien hice el podcast de terapias holísticas, fue a hacerle un registro akáshico. Y de ahí una constelación. Y en este registro, ella le dijo, tu mamá está acá. Dijo, tu papá, le dijo, es una de tus guías, pero tu mamá está acá. Y mi mamá le dice que me quiere llevar. Y le dijo, no, te está acompañando, está a tu lado. Simplemente está a tu lado, está ahí. Y justamente 3 días o 4 días antes, yo escuché a mi mamá dormida que decía, mamá, mamá, como que la llamaba. Qué loco, sí. De hecho, vi una conferencia entre un científico que decía que no, que esto es producido, sí, son alucinaciones. Sí. Y había otro señor que trabajaba con la muerte, pero también de una manera como un poco más holística, digamos, ¿no? Y decía, ya, pero ¿cómo me explicas que las personas solamente ven seres que ya fallecieron? O sea, no es que ve a la hija que está viva, o sea, cuando la hija no está de manera física, no, sino ven a personas que ya fallecieron. Y yo sí creo que te acompañan, que te están acompañando en esa transición, o sea, que no te dejan solito, ¿no? Sí, claro, te están esperando para recibirte sin miedo, de repente. Porque sabe, como tú decías al principio, ¿no? La gente teme a lo desconocido y la muerte es algo que no sabes qué va a pasar. Exacto. Entonces está ahí tu familia. Está ahí. Y algo que también ocurre ya en el cuerpo es que, por ejemplo, en el proceso ya de fenecer, nos quedamos sin oxígeno, sobre todo cuando es un paro respiratorio, ¿no? Te empiezas a quedar sin oxígeno poco a poco y el cuerpo se llena de dióxido de carbono. Esto sí produce como que esos estados alterados de la conciencia. Esto combinado con el proceso de transición que se está viviendo, te lleva a poder ver estas cosas, ¿no? Que no quiere decir que no estén, sino que sí están, pero también químicamente nuestro cuerpo empieza a cambiar y nos permite estar como mucho más abiertos a poder ver estas cosas, ¿no? Entonces, algo que a mí me dio mucho consuelo, de hecho, fue saber que la muerte, el proceso de muerte, no todos, obviamente, pero muchas veces podía llegar a ser placentero. Y no sé si has escuchado o has visto, ¿no? Que dicen, ay, sí, estaba en el ataúd mi mamá con una sonrisa, o estaba mi papá con una cara de paz. Y es porque se fueron en paz. Yo creo porque que pasó realmente... eso con mi mami, porque sí, definitivamente le di esa tranquilidad. Yo le quise dar esa tranquilidad. Va a ser a tu manera, con tu voluntad, o sea, a tu voluntad. Y quiero que no te preocupes por nada. Es más, yo me acuerdo que el día que mi mamá dijo, ya quiero que me cedes, y que le hicimos la despedida previa, César y yo dijimos, ya, en este momento, veamos, yo cogí la billetera de mi mamá, su celular, y dijimos, vamos a pagar todo lo que tenga pendiente para que después no haya un problema con los seguros, los desgravames, no sé qué, porque ya sabes cómo es que si no estás al día. Dijimos, vamos a poner todo en orden. Y me acuerdo que pasó algo locazo ya. Empezamos a pagar todas las tarjetas de crédito, todos los pendientes de mi mamá. Y había un seguro que mi mamá había sacado para mí, o sea, a mi nombre, pero pagaba ella. Entonces fue como, ¿y esto? ¿Qué es esto, no? No era un seguro de vida de ella que me heredaba a mí, no. Era un seguro que ella me pagaba, pero que yo ahora pago, que yo ahorita mantengo, ¿no? Que era como un seguro universitario para Joaquín. O sea, era como cuando nació Joaquín, mi mamá lo sacó a mi nombre para que cuando pasen, creo que 15 años, algo así, yo pueda retirar esa plata y sea para la Universidad de Joaquín. Ese era como su... Qué lindo. Y entonces como que quedó ese tema, oye, ¿y esto qué? Entonces César llama al broker de mi mamá, que también es broker nuestro, ¿no? Y le dice, oye, mira, hemos encontrado esto, no sé qué. Y dijo, ya, dame esta... Ahorita eran ya como las 10 de la noche. Dame esta mañana que lo vea en la oficina. Ya. Y al día siguiente... Bueno, fue a los 2 días. Llama César, me dice, oye, ya hablé con el broker, me dice que todo bien, que no pasa nada, que después simplemente se hace el cambio de titularidad de pago, pero que sigue tu título, no afecta, no sé qué. Me dijo, ya. Y yo le digo, ¿los otros seguros? No, sí, todo está bien. Ay, ya, chévere, no sé qué. Y entonces yo me fui al cuarto de mi mamá, que ya estaba sedada, porque yo cada rato entraba, me echaba, la abrazaba, estaba con ella, ¿no? Y le dije, mamita, ya arreglé todos los pendientes que podías tener. Vete tranquila cuando quieras, le dije.
Y de repente me quedé un ratito más con ella, estaba conversando con la enfermera y justo ese día, mira cómo es la vida, justo ese día algo había pasado, no sé si un desastre natural, una PEC, algo había pasado que los niños no fueron al colegio. O sea, los niños a nivel nacional o a nivel Lima no fueron al colegio y estaban mis hijos en la casa, ¿ya? Entonces yo voy y le digo a mi mamá eso, regreso a la cocina porque justo Cristóbal me había pedido que le haga unos huevitos, no sé qué, y a los 3 minutos viene la enfermera y me dice, Pam, ya está. Y era como que mi mamá había esperado ese mensaje. ¿Y a qué viene esto? Porque cuando yo fui a verla y a darle el último abrazo, obviamente lloré, mis hijos lloraron, todos lloramos, normal. Claro. Pero cuando yo le dije a la enfermera, yo la quiero vestir, yo la quiero maquillar, yo quiero estar con ella en todo su último momento, ¿no? Y la maquillé como a ella le gustaba, estaba preciosa, ya, de verdad estaba hermosa. Todo el mundo me decía, qué cara tan angelical. O sea, que se notaba que se había ido en paz. Y es lo que tú dices, o sea, se nota. Exacto. Cosa que no pasó con mi papá. Mi papá sí falleció en la clínica. También sedado, pero porque su proceso fue muy diferente. Algún día contaré este tema de repente en otro podcast o de repente en una historia, un storytelling, un story time. Pero él no quería estar ahí, quería que lo saquemos, pero no podíamos. Por su condición, no podíamos llevarlo a la casa. O sea, era imposible ya. Y no podíamos. Y era como algo que nosotras nos culpábamos también de eso, mi mamá y yo. Mi papá falleció 12 años antes que mi mamá. Pero era algo que no podíamos. Y en él, sí, su cara no era una cara de paz. Y mi mamá y yo decidimos cerrar el ataúd, que nadie lo vea, porque encima se había bajado como 20 kilos. Y pusimos una foto de él en un momento de su máxima plenitud, que era él pescando en el mar, en la lancha en Pucusana, con un lenguado. Y su cara de felicidad, que es una foto que tengo abajo, ¿no? Y así quería que lo recordaran. Pero con mi mamá dije, no, está tan bonita que la recuerden así. Claro. O sea, no tenía esa incertidumbre de, pucha, no quiero que la recuerden de esta manera, ¿no? Sí. Pero mira, son cosas que pasan, experiencias que nos tocó vivir. Ya para terminar, si pudieras compartir un mensaje a todas las personas que en este momento están atravesando un duelo, ¿qué les dirías? A las personas que están atravesando un proceso de duelo, bueno, también el ser vulnerables, creo, el sentir, el permitirse sentir, porque se nos ha enseñado como a que mientras más bajo control tenemos la situación, mejor estamos y más fuertes somos. Y no, yo creo que requiere mucho coraje el poder decir, oye, necesito ayuda, oye, quiero llorar, o quiero poner la foto de mi padre y hablarle. Requiere mucho coraje realmente escucharse y poder permitirse sentir. Y algo que va a hacer que podamos llevar el duelo de una manera bastante amable es exactamente eso, ¿no? El sentir. Y no tener miedo de recordar, no tener miedo de traer, no sé, una anécdota, poder hablar de la persona que falleció. Por ejemplo, en los cumpleaños de mi mamá, preparo la comida que más le gustaba. En Navidad pongo una bolita en el arbolito con su nombre. Sí, yo también hago lo mismo. ¿No? O sea, es válido porque el amor y los vínculos no terminan con la muerte. Yo creo que el amor trasciende los límites del cuerpo, el tiempo y el espacio. Totalmente. Entonces, una madre con una hija va a mantener su vínculo para siempre, ¿no? Una pareja, por ejemplo, cuando uno de ellos fallece, ese vínculo también, sí, no claro. Es que se fue, ¿no? O dos hermanos, o sea, el vínculo siempre va a prevalecer. Y tenemos todo el derecho del mundo de honrar ese vínculo de la manera que mejor nos plazca. Y a veces nos dicen como, oye, no, pero ya suéltala, o ya déjalo ir. Y es como, no, es mi vínculo, ¿no? Oye, te pongo el caso más claro. Claro. Mi mamá está acá, o sea, ella es parte de todo esto. Exacto. Yo lo siento así, nació por ella, para ella, y entonces la quiero acá, a mi lado. Exacto, exacto. Es como continuamos con su legado, porque de hecho estas personas nos han dejado algo, hasta incluso algo doloroso, ¿no? Porque hay, por ejemplo, familiares con los que no tuvimos una buena relación, y también por ahí es algo que no hemos hablado, pero
se nos obliga a recordarlo de una manera bastante romantizada cuando de repente ese no fue el caso. Y está bien también poder sentir ese rechazo de repente hacia ese ser querido con el que no tuvimos un buen vínculo, ¿no? Pero en el caso de que sí lo hayamos tenido, puede tener un impacto trascendental en nuestras vidas, ¿no? O sea, yo decidí estudiar tanatología y dar ese paso a raíz de lo que sucedió con mi madre, ¿no? Entonces, eso, o sea, es tomar ese momento de dolor, tomar ese momento de incertidumbre y de rabia y transformarlo en su momento, a su tiempo, cuando lo sintamos, pero en algo más, si así queremos, ¿no? Claro. Y ahora, para el otro lado, ¿qué le dirías a las personas que en este momento están ya en un proceso terminal? En un proceso terminal, bueno, si ya son obviamente conscientes de que van a partir, eso, decirlo todo, poder pedir perdón, dejar todas las cosas como en su lugar, que es justo lo que contabas de tu mami, que eso da muchísima paz, pero muchísima paz. Cerrar ciclos si es necesario. Con mi mamá, por ejemplo, fue súper lindo, ¿no? Porque nos dijimos como, oye, mamá, ha sido un lujo ser tu hija. Y mi mamá me dijo, ha sido hermoso ser tu madre, como, gracias. Y así terminó, ¿no? Entonces, poder estar abiertos a poder comunicar lo que sentimos, expresarnos. Y me encantaría también, como un pequeño mensaje para las personas que son los cuidadores principales de un paciente terminal, estar como conscientes de que el paciente terminal es el protagonista, porque es su momento, es el momento cumbre de su historia. Entonces, esa persona realmente, como decíamos, merece salir por la puerta grande. Y cuando están atravesando una enfermedad terminal, ya no tienes control de tu cuerpo. Ya no lo puedes curar, no puedes caminar, no puedes hacer muchas cosas que antes podías hacer. Pero sobre lo que sí tienen control es sobre cómo van a pasar sus últimos momentos, sus últimos días o meses o semanas. Entonces ahí creo que tiene un rol muy importante los cuidadores principales, porque tenemos que realmente escuchar, estar atentos, estar atentas a lo que nuestro ser querido necesita, ¿no? Y poder dárselo. Por ejemplo, ya que no podemos controlar cómo se va a sentir, ¿no? O cómo el cuerpo va a evolucionar, lo que sí podemos hacer es tratar de que el contexto en el que el paciente terminal está sea lo más cómodo posible. Por ejemplo, poner música suave o música que le gustaba, poner un incienso, velitas, flores, una batita súper cómoda, pantuflas cómodas, que ese contexto y ese espacio sea lo más cómodo posible, porque es lo único que está en nuestras manos, ¿no? Hacer que ese tiempo sea como lo más cómodo posible, ¿no? Y lo más rico posible. En la medida de lo que se pueda, ¿no? Claro. Tefita, ¿dónde pueden encontrarte si alguien quiere que los ayudes justamente tanto a superar un duelo como a aprender a irse en paz? Bueno, yo tengo una página de Instagram que se llama Muerte Consciente. Ahí me pueden buscar, hay cierta información sobre las cositas que también ya hemos hablado aquí y bueno, me pueden dejar un mensaje y siéntanse libres de contarme lo que necesiten. Perfecto. Ha sido un honor, un placer tenerte acá. Me has hecho recordar cosas hermosas y te lo agradezco mucho. No nos veíamos hace muchísimo, pero años. Qué bonito. Gracias a ti, habernos visto y habernos abierto y, como tú dices, haber sido vulnerables y contar todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, espero que cuando regreses a Lima de nuevo podamos tener un siguiente episodio. Obvio, feliz. Para que nos cuentes ya un poquito de Casa Cuyana, que esperemos ya la siguiente vez que nos veamos sea una realidad. Y eso es otra cosa, ¿no? Si alguien quisiera ayudar o ser parte del proyecto de Casa Cuyana, ¿dónde también? ¿Con quién se comunican contigo? Bueno, si alguien quisiera ser colaboradora de Casa Cuyana, es súper sencillo, se pueden contactar directamente conmigo y lo que hay que hacer es ingresar un link para poder convertirse en voluntarios y padrinos. ¿Cómo funciona? Simplemente se ingresa el link, ponen la tarjeta como si fuera una compra por internet y se pone el monto que quieren donar. Puede ser 2, 3, 5, 10, el monto que desees. Y esto se va a debitar mes a mes. ¿Por qué? Porque lo que Casa Cuyana necesita es ingresos constantes para poder sostener el proyecto.
De esta manera, con esta donación, es algo muy importante, ¿no? Porque vamos a poder realmente cambiar los últimos días de estos niños, hacer que ese proceso de fenecer, en lugar de ser algo terrible, sea un proceso digno, sea un proceso maravilloso en el que realmente puedan irse por la puerta grande. Así que si quieren colaborar, están más que invitados a contactarme y yo feliz. Gracias a los que llegaron hasta el final del capítulo. Espero que este capítulo les haya gustado tanto como me ha gustado a mí, que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y que entiendan que la muerte en realidad no es un tema tabú o no debería ser un tema tabú. Es algo natural, algo por lo que todos vamos a pasar. Si hay algo que todos hacemos por igual es nacer y morir, así que tratemos este tema como tal y como dice Steph, busquemos ayuda cuando la necesitemos. Nos vemos el próximo lunes en un siguiente episodio. Les mando un besote y gracias por estar acá.